este momento de escuchar al Señor, de ver qué es lo que su palabra tiene para decirnos en esta mañana, para confortarnos, para animarnos, para exhortarnos y para que el Espíritu Santo obre en nosotros por medio de su palabra. Yo quisiera que abran conmigo el libro de Gálatas. Estamos predicando esta serie que comenzamos el domingo pasado sobre el libro de Gálatas. Y hoy vamos a leer, en el capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Vamos a meternos en la carta, como habíamos hablado el domingo pasado, ya de lleno, a analizar versículo por versículo lo que este hermoso libro que está en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento tiene para hablarnos hoy. Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor para que el Señor nos hable en esta mañana. Amado Dios y Padre, venimos en esta mañana, Señor, con un corazón sencillo, humilde delante tuyo, rogándote, Señor, que tu palabra pueda ser expuesta con fidelidad en esta mañana y que tú nos hables a través de ella. Señor, queremos escuchar tu palabra, queremos ser animados, confrontados, exhortados, fortalecidos por ella, según el propósito, Señor, que tu Espíritu tiene para con cada uno de nosotros. Señor, yo te ruego que a pesar de mí, de mis falencias, de mis deficiencias, tú puedas estar hablando a tu pueblo. Señor, la exposición de tu palabra no depende del predicador de turno y tampoco depende de las habilidades o de la oratoria que tenga o de nada más que de el poder de tu Espíritu obrando a través de tu palabra expuesta. Señor, nosotros no confiamos en el poder de los hombres, sino que confiamos en tu poder. Confiamos, Señor, en que tú hablas a tu pueblo a través de tu palabra. Por eso, Señor, te rogamos que hoy podamos ser oidores alegres, prestos para obedecerla, y que tu Espíritu Santo obre en medio nuestro, por medio de esta exposición, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este saludo que vemos en la epístola de Gálatas, saludo inicial, tiene una riqueza profunda y vamos a separar y vamos a tener un pequeño bosquejo en nuestras mentes de cómo vamos a analizar este saludo que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Galacia. En primer lugar, lo que vamos a ver en los primeros dos versículos, vamos a ver cómo la atmósfera es turbulenta. Esta carta tiene un tono elevado, ya lo hemos hablado el domingo pasado. El apóstol Pablo, cuando habla a los Gálatas, no lo hace en un tono como en otras cartas, felicitándolos por cosas, sino más bien es una carta en la que va a explicar y va a corregir muchas cosas y muchos problemas que había en esta iglesia. Entonces, en los primeros dos versículos vamos a ver esta atmósfera turbulenta, y luego en los versículos del 3 al 5 vamos a ver cómo el apóstol Pablo, aún con esta preocupación que él tiene por estos problemas que había en Galacia, él hace esta corrección con esperanza. Él tiene esperanza además de la situación. Entonces vamos a dividir el sermón en estos dos puntos. Una atmósfera turbulenta del 1 al 2, y vamos a ver cómo hay esperanza a pesar de la situación en los versículos 3 al 5. Vamos a pasar al primer punto. Nuestro hermano Eduardo nos había compartido el domingo pasado que esta carta tiene un tono agitado. El apóstol Pablo no escribe con saludos, con alabanzas, con felicitaciones, como lo hizo en otras cartas. Si ustedes quieren anotar lo que están tomando nota, pueden ver el saludo en Efesios 1, del 1 al 2, pueden ver el saludo en Colosenses
1 del 1 al 12, en Romanos del capítulo 1, versículo 7, van a ver que el saludo es diferente en estas cartas. Pero acá hay un tono agitado, hay un tono turbulento. Y cuando digo agitado y turbulento, no me refiero a que el apóstol Pablo estaba fuera de control. Porque el apóstol Pablo escribe inspirado por el Espíritu de Dios. Y lo que quiero decir cuando digo un tono turbulento y agitado es que las graves denuncias y los reclamos que él tiene guardados para más adelante en esta carta ya se pueden sentir en este saludo que él hace. Y no tenemos que pensar en el apóstol Pablo escribiendo esta carta como un amo que oprime a sus siervos y que los insulta verbalmente, como a veces se ha malinterpretado que el apóstol Pablo está escribiendo así. Él no está escribiendo en este sentido. No es la imagen esa la que debe venir a nuestra mente, sino más bien tenemos que imaginarnos al apóstol Pablo como un padre que está viendo que su hijo descarriado está corriendo un fuerte peligro al cruzar la calle y él corre para salvarlo. Él va a hacer todo lo posible para ir a buscarlo y para salvarlo. Y este tono brota de un profundo y genuino amor, como podemos ver en el capítulo 4, los versículos 19 al 20 de esta epístola. Pueden anotarlo para repasarlo después. Vamos a ver que el apóstol Pablo habla con un profundo amor hacia los Gálatas. Y quisiera profundizar con ustedes brevemente en cómo es que estas iglesias de Galacia comenzaron este descenso espiritual, comenzaron a caminar bien y luego comenzaron a descender y comenzaron a profundizar en el error. Esto nos va a ser muy útil para el propósito de poder entender mejor estos primeros 5 versículos. Si quieren anotar, en los capítulos 13 y 14 del libro de Hechos, capítulos 13 y 14 del libro de Hechos, se nos narra que el apóstol Pablo fundó las iglesias en Galacia en lo que fue su primer viaje misionero. Hechos 14, 28 nos informa que se quedaron en Antioquía mucho tiempo, el apóstol Pablo junto con los que estaban con él, pero dice, después de la partida de ellos, falsos maestros comenzaron a sembrar un virus en las iglesias de Galacia. Estos falsos maestros enseñaban que la circuncisión era necesaria para salvación. Esto lo ven en la carta en el capítulo 6, versículo 12. Repito, la enseñanza falsa era que la circuncisión era necesaria para salvación. Pero no solo la circuncisión, sino también el cumplir las obras de la ley. Y fíjense cómo el terreno estaba preparado en las iglesias de Galacia, que estas iglesias mayormente estaban constituidas por un público gentil, es decir, no judío. ¿Sí? Entonces, lo que ellos en ese terreno favorable encontraron, estos falsos maestros, es que veían y enseñaban que las personas no solamente debían creer, es decir, no solamente debían tener fe, sino también tenían que circuncidarse para ser justificados. Es por eso que a estos falsos maestros se los llama judaizantes. Ellos trataban de judaizar a los cristianos. Ellos trataban de decir las costumbres judías, como la circuncisión, el cumplimiento de la ley, son necesarios para ser justificados delante de Dios. No es solamente por tener fe. La circuncisión era la señal del pacto en el Antiguo Testamento del Señor con su pueblo, antes de la llegada del Señor Jesucristo. Y el querer volver a esta señal era una muestra de la terrible confusión sobre la naturaleza de la salvación que ellos tenían. Y lo que ellos hacían con esto es agregar obras a la justificación que es por la sola fe. Este era el falso evangelio que los falsos maestros estaban predicando en las iglesias de Galacia. Y hermanos, lo que llama la atención acá es que las iglesias de Galacia hicieron todo lo que no debían hacer para frenar esta embestida de los falsos maestros. Hicieron todo lo que no debían hacer. En lugar de usar su libertad para expulsar a estos falsos maestros y rechazar este falso evangelio, ellos dejaron que este virus fuera metiéndose cada vez más en las iglesias. De manera que el virus se propagó en toda la región y la apostasía, y cuando digo apostasía es abandonar y dejar la fe verdadera, era un peligro real
en esta región. Era un peligro real que estas iglesias que eran de Cristo, que el apóstol Pablo las llama acá iglesias, puedan dejar de ser iglesias para convertirse en, como se dice en el Nuevo Testamento, sinagogas de Satanás. Era un peligro real. Vamos a mirar el versículo 1, donde el autor de la epístola se presenta y dice que es Pablo, y él se presenta como apóstol. Ser un apóstol era el cargo más alto que se podía tener en la iglesia. Y esta palabra apóstol significa enviado, pero no solamente denota que un apóstol había sido enviado por Dios, sino también denota un llamado especial de parte de Dios hacia alguien. Los apóstoles fueron los que pusieron el fundamento de la iglesia luego que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Esto pueden verlo en Efesios 2:20. Dice que la iglesia está fundamentada, puesta sobre el fundamento de Cristo y de los apóstoles. Dice, de los apóstoles y profetas, y los cuales Cristo es la piedra angular. Eso dice Efesios 2:20. Hoy hablábamos en el estudio de la mañana del fundamento apostólico. ¿Sí? Y el trabajo de un apóstol, ese oficio apostólico, fue un oficio único y especial para este periodo fundacional de la iglesia. Hoy en día ya no existen apóstoles. Ustedes van a escuchar por ahí que muchos se hacen llamar apóstoles. La Biblia no dice eso. La Biblia enseña que el oficio de apóstol era especial para esa época fundacional. Ellos tenían que poner el fundamento de la iglesia y ese era su trabajo. Hoy ya no hay apóstoles. En este llamado al apostolado sucedía algo también que el Nuevo Testamento registra claramente, que cuando alguien era llamado al apostolado, este apostolado tenía que ser confirmado por señales y prodigios. Nosotros vemos, si leemos el libro de Hechos, del capítulo 8 en adelante, vamos a ver que la vida del apóstol Pablo y su llamado especial al apostolado estaba confirmada con señales y prodigios que él hacía por medio de la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo realmente había sido llamado de una manera extraordinaria, había sido enviado de una manera extraordinaria, había sido llamado por Jesucristo mismo a predicar el Evangelio, y él realmente era un apóstol con todas las letras, como se lo puede decir. Pero además de presentarse como tal, como un apóstol, él aclara que es apóstol, en el versículo 1 sigue, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y aquí quiero detenerme por un momento, porque esta aclaratoria que en nuestras Biblias aparece como entre paréntesis en algunas versiones, no es algo superficial lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Porque esta aclaración que él hace es una introducción al problema principal, o a uno de los problemas principales en la carta. ¿Qué pasaba? Los falsos maestros que estaban expandiendo este falso evangelio en Galacia usaban como argumento para defenestrar el mensaje del evangelio, usaban como argumento que Pablo, el apóstol Pablo, quien había fundado esas iglesias, gozaba de un apostolado dudoso que había sido enviado por hombres, y con eso trataban de desprestigiar al mensajero para decir, desprestigiamos también el mensaje. Nosotros nos preguntamos a veces, ¿por qué hace Pablo esta aclaración? ¿Por qué él tiene que aclarar que no es apóstol por hombre ni de hombres? Precisamente por este problema que estaba allí. Él introduce lo que va a decir más adelante, desde el versículo 6 en adelante hasta el capítulo 3, él va a hacer una defensa de su apostolado. Pablo va a comenzar con esta idea, a darles precisamente esta idea a los lectores de la carta de que el evangelio que ellos estaban cambiando no era el evangelio de Pablo, era el evangelio de Dios, era el evangelio de Jesucristo. Ese era el mensaje que Dios le había dado a él para que predique. Y ellos, al rechazar este mensaje, no estaban rechazando al apóstol Pablo, ellos estaban rechazando a Dios mismo.
Esa es la idea que el apóstol Pablo quiere mostrarle y va a querer mostrarle más adelante. Es como diciéndole, ustedes me rechazan a mí, rechazan mi apostolado, dudan de mi apostolado. Están dudando de Dios, están rechazando a Dios, no a mí. Y esta aclaración presenta el argumento de entrada y que nos debería llevar a la reflexión a los Gálatas. El apóstol se explaya en la defensa de su apostolado y ministerio más adelante, como les decía recién, pero aquí ya se sienta este precedente. Y es importante entender, hermanos, en este sentido, que la preocupación principal de Pablo no era defenderse a sí mismo, sino que la preocupación principal de Pablo es que los Gálatas estaban desechando a Dios mismo. Lo que lo motiva a él a presentar esta sólida defensa de su apostolado desde aquí hasta el capítulo 3. La idea era si en alguna manera él podía hacerles entender y ver que ellos estaban desechando a Dios. Mis hermanos, el ministerio de Pablo no había comenzado por voluntad de hombres, ni tampoco él había sido enviado por hombres desde el principio, sino que el mismo Señor Jesucristo se le apareció resucitado en camino a Damasco. Esto pueden verlo en Hechos capítulo 9, en los versículos del 1 al 9 más específicamente. ¿Qué sucede? El Señor Jesucristo sale al encuentro del apóstol Pablo, lo confronta, él se convierte y al poco tiempo el Señor revela su propósito para con él a un profeta que se llamaba Ananías. Y acompáñenme a Hechos, vamos a buscarlo juntos, capítulo 9, versículo 15. Vamos a mirar lo que este pasaje nos enseña. Hechos, capítulo 9, versículo 15. Si lo tienen, voy a leer. Dice, el Señor le dijo a Ananías, ve y búscalo a Pablo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién había llamado al apóstol Pablo? ¿Quién lo había enviado como apóstol? A los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. El mismo Señor Jesucristo. Su llamado no fue por medio de hombres. Y en este mismo capítulo, en los versículos 15 al 17, también se dan más detalles al respecto. Pero lo más impactante aquí es la exaltación que Pablo hace de Jesucristo. Él dice, continúa en el versículo 1, dice, por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Yo les decía recién y veíamos, el que comisiona al apóstol Pablo es el Señor mismo. El centro mismo del evangelio que él predicaba es quien lo comisiona. Y él dice, fue resucitado por Dios el Padre. Y con esta frase, el apóstol no solo afirma la resurrección de Cristo y la influencia del Padre en su resurrección, sino que también muestra que su llamado al apostolado fue especial. Fue especial. Como les decía hoy, él era un apóstol con todas las letras. El llamamiento de Pablo no fue igual al llamamiento de los ministros ordinarios que son llamados por los hombres. Nosotros vemos hoy cuando se llaman a oficiales en una iglesia, se llama por los hombres. Aunque su ministerio no es de los hombres, no es meramente de hombres, sino es un ministerio para el Señor. Pero los hombres son los que ven ese llamamiento en un oficial de una iglesia. El llamamiento de Pablo no era así. El llamamiento de Pablo era un llamamiento especial, hecho por el Señor mismo. Pero también el llamamiento del apóstol Pablo se diferenciaba del resto de los apóstoles, ya que fue hecho por Cristo no en su estado de humillación mientras estaba en la tierra, como fueron llamados los 12, sino en su estado de exaltación. Después de resucitar de entre los muertos y sentarse a la diestra de Dios. Pero hermanos, esto no hacía especial a la persona del apóstol Pablo. De hecho, si nosotros vamos a 1 Corintios 15:9, vemos que él se consideraba como el más pequeño de los apóstoles. Hoy leíamos 1 Corintios 15 también, el versículo que leyó nuestro hermano Mauro, que decía, por último, como un abortivo se me apareció a mí. Él nunca se iba a exaltar por eso.
pero era una realidad que el Señor en su estado de gloria lo había llamado. Y esto mostraba una señal clara de que su mensaje no venía de él mismo, no venía de hombres, sino que era un mensaje que venía desde el cielo, que venía de Dios mismo y que por lo tanto debía ser escuchado, y no solo escuchado, sino también obedecido. A mí me sorprende, hermanos, cuando uno se mete a estudiar una porción de las Escrituras, y más específicamente este saludo. Uno dice a veces, ¿qué tanto se puede sacar de un saludo? Pero hay tanta riqueza, hermanos, cuando uno se pone a analizar palabra por palabra, a mirar en detalle el significado. Y hay tanta riqueza en esta carta. Y en este primer versículo en el que vemos en esta atmósfera agitada, difícil con la que comienza la carta, y vemos como el apóstol Pablo hace este llamado y hace esta aclaración y esta defensa o mini defensa de su apostolado con la que se va a explayar más adelante, pero también nos muestra cómo él lo hace con un profundo amor hacia los Gálatas. Hermanos, yo quisiera que reflexionemos en esto y pensemos un poquito en el día de hoy cómo podemos mirar este versículo para nosotros. Y yo no creo que ninguno de nosotros hoy haya tenido que ser confrontado por estar cerca de apostatar del Evangelio. Al menos yo no sé eso. Pero ¿cuántos de ustedes han tenido que ser reprendidos severamente por algún pecado o por algún patrón de pecado en el que estaban viviendo? Realmente, hermanos, no es de gozo cuando viene nuestro pastor o cuando viene algún hermano a conversar con nosotros, a tener una conversación de este tipo. No es algo que nos pone contentos, ¿verdad? O quizás a veces fuimos parte de una confrontación colectiva, como el ejemplo de los Gálatas, cuando esta carta se leyó adelante de todos, se les estaba hablando colectivamente a todos en este tono. Pero una de las cosas que vemos en esta dura carta son las emociones de un hombre guiadas por el Espíritu de Dios y movido por un profundo amor a estas iglesias. Y cuando digo iglesia me refiero a sus miembros, pero no solo a las iglesias, sino también un profundo amor al Evangelio. Y yo quiero dejarles dos pensamientos, hermanos, al respecto aquí. Si te toca aconsejar o exhortar a alguien, la razón principal, así como el apóstol Pablo tenía esta razón principal, la razón principal que debe moverte es un profundo amor por tu hermano y un profundo amor al Señor y al Evangelio. Esa es la razón principal por la que queremos que nuestros hermanos, cuando nos toca corregir o exhortar a alguien, queremos que cambien el rumbo. Porque le amamos, porque sabemos que no le va a llevar por buen camino, y sobre todo porque amamos al Señor, porque amamos su Evangelio. Y en el caso que estés en lugar del que es confrontado, del que es reprendido, tenés la urgencia de escuchar a tus hermanos, porque si tu hermano te está reprendiendo firme, pero amorosamente, y lo está haciendo con la palabra del Señor, y lo rechazás, puede ser que estés rechazando a Dios mismo. Tengamos cuidado, hermanos, de no estar rechazando a Dios mismo. Los Gálatas, al rechazar el mensaje de Pablo, estaban rechazando a Dios mismo. Y como un subpunto dentro de este primer punto, quisiera que veamos en el versículo 2 el rol y la importancia que tiene la iglesia en este tipo de manejo de conflictos. Fíjense que en el versículo 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Si bien la carta es escrita por el apóstol Pablo solamente, este versículo nos muestra claramente que él no estaba solo en ese momento. Había hermanos que estaban con él. Pablo no estaba solo, aislado en una habitación en la que se pasó una semana escribiendo esta carta sin hablar con nadie, meditando, pensando en lo que le iba a escribir. No era esa la situación. Dice los hermanos que están conmigo y los comentaristas no se ponen de acuerdo si eran hermanos simplemente que estaban con él o si él estaba en Corinto, pues se cree que esta carta se escribió desde Corinto y eran los hermanos de la iglesia de Corinto. No hay mucho consenso ahí, pero sí podemos decir claramente que había hermanos que estaban con él.
La iglesia estaba con él. Había miembros de una iglesia que estaban con él y que estaban manejando todo este conflicto y que estaban hablando y que quizás estaban orando y que quizás estaban meditando sobre este grave problema que estaba pasando en Galacia. Cualquiera sea el caso, vemos esta realidad. Había hermanos que estaban trabajando con él sobre estas cosas, compartiendo, orando, como les dije recién. Y el consenso al que llegaron el apóstol Pablo con estos hermanos fue tan unánime en cuanto al método que el autor proponía usar para poder convencer a los Gálatas, que es escribir esta carta. El apóstol era tan unánime el método que el apóstol decide escribir en el nombre de todos e incluirlos a ellos en la carta. Estoy acá con los hermanos, como decía, le escribo esta carta por mi puño y letra, como dice más adelante, pero estoy con los hermanos acá. Estamos hablando, estamos conversando, estamos orando por estas cosas. Es verdad que el apóstol Pablo escribía bajo la guía infalible del Espíritu Santo, pero aún así tenemos que saber, hermanos, que cuando nosotros hablamos de la inspiración y de la obra de la inspiración en los autores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, esto es algo que Dios también lo hace a través de medios. La inspiración divina a los autores bíblicos no es un dictado que recibe el autor mientras está en una especie de trance y tenía que escribir. No funciona así la inspiración. Salvo en algunos casos de profecías que sí dice que directamente Dios las dio y quedaron escritas. Pero en general, esto no es así. La inspiración, la misteriosa y santa inspiración divina a los autores de las Escrituras opera de forma orgánica, usando los sentimientos, usando la experiencia, usando el carácter de los autores para expresar claramente todo lo que el Espíritu Santo quería decir exactamente en ese momento. Así es como funciona la inspiración. Y en este momento el apóstol Pablo estaba con hermanos escribiendo esta carta. Además, otra cosa que vemos es el corazón amante del apóstol Pablo, lleno del deseo vivo de corregir a los Gálatas. Y él siempre hizo uso de todo medio del que él disponía para lograr esa meta. Y uno de esos medios era hacer ver a los destinatarios que los mismos temores que él tenía en cuanto al camino que los Gálatas estaban tomando, él los compartía con otros hermanos que estaban con él. Repito, no era un sentimiento solamente de él, sino de los hermanos que estaban con él. Qué precioso es esto y ver cómo la iglesia actúa, hermano. Ni siquiera el gran apóstol Pablo, con esa autoridad especial que el Señor le había dado, siendo parte del fundamento que estaba siendo establecido en ese momento, a él no se le ocurrió hacer las cosas de manera solitaria y aparte o de manera independiente de la gloriosa iglesia de Cristo. El domingo pasado vimos, como nos decía nuestro hermano Eduardo, el precioso carácter eclesiológico que tiene esta carta. Y esta aclaración en el saludo es otra validación de la importancia y del rol de la iglesia completa, es decir, sus ministros, los miembros, a la hora de resolver los conflictos. Continuadamente el apóstol Pablo menciona a las iglesias de Galacia como los destinatarios. Notemos que no aparecen otros modificativos que él a veces usa en su saludo, como en Romanos, que les dice a los romanos, amados de Dios, o como le dice a los corintios, en 1 Corintios 1:2 le dice, santificados en Cristo Jesús. Él no usa ninguno de estos adjetivos hacia él. Entonces podemos ver que la atmósfera sigue tensa. Y es interesante de ver aquí cómo Pablo reconoce la autonomía de la iglesia local, porque él habla de las iglesias de Galacia. Sin embargo, también más adelante, el apóstol Pablo piensa y tiene plena conciencia de que todas las iglesias constituyen un solo cuerpo en Cristo, una iglesia. En el versículo 13 del capítulo 1 pueden encontrar este concepto. Y es interesante ver el perfecto equilibrio que el apóstol Pablo muestra al enfatizar estas dos verdades. Cada iglesia local es una iglesia, pero toda la iglesia o todos los santos en el mundo a lo largo de los tiempos conforman una sola iglesia. Y otro punto importante a destacar es que para Pablo todavía las consideraba iglesias. A pesar de que habían pervertido, algunos en estas iglesias habían pervertido el evangelio.
Pablo les extiende este saludo a continuación y los llama iglesias. Aún los sigue llamando iglesias. Entonces, hermanos, con esto quiero pasar a la segunda parte del sermón. Y cuando Pablo les dice iglesias, quiere decir que está hablando con esperanza. Está hablando con esperanza. Él no da todo por perdido. Él no dice, el apóstol Pablo no dice, acá se terminó, negaron el evangelio, ya no hay vuelta atrás. No hay más forma de volver atrás de esto. Hay que dejarlos. No ese es el caso. Y con esto paso a la segunda parte y vamos a ver cómo el apóstol Pablo escribe con esperanza a pesar de la situación. Como les decía hoy, el apóstol no encuentra muchas cosas que alabar en las iglesias de Galacia. Y esto no significa que los vaya a abandonar. En el versículo 6 de este capítulo 1 y en el capítulo 4, versículo 20, vemos adjetivos que el apóstol Pablo se dice cómo él estaba. Dice que él estaba maravillado de que tan pronto hayan abandonado el evangelio. En el capítulo 4 dice que él se encontraba perplejo en cuanto a esta situación. Pero aún los consideraba como comunidades cristianas y les tiende su característico saludo, como dice a continuación, de gracia y paz. Gracia y paz. El término gracia aquí se refiere al favor espontáneo e inmerecido de Dios cuando está actuando. Es la operación de su bondad derramada libremente, dando salvación a los pecadores que tienen un sentido de culpabilidad y que corren a Él en busca de un refugio. Quiero que me acompañen a Apocalipsis capítulo 4. Y cuando nosotros vemos esta palabra gracia en las Escrituras, se nos debe venir esta imagen a la mente, o es una buena ilustración de la gracia. Apocalipsis 4, vamos a leer del 2 al 5, este hermoso pasaje, y tan glorioso pasaje que vemos aquí. Dice Juan, en el capítulo 4 de Apocalipsis: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono, fíjense lo que dice el versículo 5, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En este pasaje lleno de símbolos, podemos imaginarnos a la gracia como ese arco iris que sale alrededor del trono de Dios, desde la cual salen relámpagos y truenos. Y cuando pensamos en relámpagos y truenos, lo primero que se nos viene a la mente es juicio. Dios juzgando al mundo. Pero en medio de esos truenos y relámpagos hay un arco iris. Ese arco iris de la gracia. Y pensamos en el juez que no solo perdona la pena, sino que cancela la culpa del pecador. Y no solo cancela la culpa del pecador, sino que lo adopta como su propio hijo. La gracia trae paz como consecuencia. Y esta paz es tanto un estado de reconciliación con Dios como una condición, es decir, la convicción interna que uno tiene de que esa reconciliación con Dios ya está hecha y que está todo bien, que no hay nada más que agregar. Ya estamos en paz. Es esa gran bendición que Cristo otorga a la iglesia por medio de su sacrificio expiatorio. Y esta es una paz, como dice Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz, si tenemos que pensar en una figura, es como cuando la gallina pone debajo de sus alas a sus polluelos, y suponemos que esta gallina está atravesando hay una terrible tormenta, y ella está recibiendo la lluvia, los truenos, los relámpagos, pero sus polluelos están ahí abajo de sus alas seguros. Ellos están en paz. Esta gracia y paz, dice el apóstol Pablo, tienen su origen en Dios, nuestro Padre. Y qué palabra más preciosa que expresa
nuestra inclusión como hijos, nuestro Padre, y que fue comprado para los creyentes por Jesucristo, quien es nuestro Señor. Y es evidente que hay una razón por la que Pablo expresa lo que vemos en el versículo 4. En el versículo 4 dice algo precioso, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El tono que se sigue manifestando aquí, se sigue viendo esa tensión en la atmósfera, pero él hace énfasis en la grandeza y la nobleza que adornan la acción de nuestro Señor de entregarse a sí mismo. ¿Y cuál es el fin que tuvo nuestro Señor de entregarse a sí mismo? A fin de poner en alto lo terrible que era el pecado de aquellos que enseñaban que este sacrificio supremo tiene que ser suplementado con las obras de la ley. Qué terrible pensar, después de decir todas estas palabras, esa gracia, esa paz, ese sacrificio maravilloso que hizo el Señor Jesucristo. Él ya lo hizo todo por nuestros pecados. Y pensar, tenemos que agregarle obras a esto. El apóstol Pablo esto lo hace de manera intencional. Cristo se entregó a aflicciones, a la burla, al escarnio, a la maldición de la muerte. Durante toda su vida aquí, Él dio su vida por sus ovejas. Nadie le quitó la vida porque Él la puso voluntariamente, como dice este texto, por amor hacia los suyos, por nuestros pecados. ¿Y por qué hizo esto? ¿O cuál fue uno de los propósitos de esto? Para librarnos de la corrupción, la culpa, el castigo que merecemos por haber fallado y seguir fallando, en seguir pecando y no existir y no vivir para la gloria de nuestro Dios Trino, en todo lo que hacemos, en nuestras palabras, en nuestra obra. El Señor se entregó para hacer todo eso por nosotros, para darnos vida. Él hizo la obra completa, no quedó nada por hacer. Entonces, hermanos, piensen, qué osadía y qué afrenta al Señor es querer agregar obras a lo que Él hizo. Qué afrenta terrible estaban cometiendo los Gálatas al dejar entrar a estos falsos maestros que enseñaban. Decían, bueno, hay que agregarle la circuncisión a la obra de Cristo, no es suficiente. Ellos no negaban la obra de Cristo. Ellos decían, hay que agregarle esto para ser justificados. Qué osado, qué terrible y qué fuerte. Luego el autor afirma que Cristo se dio a sí mismo para que nos rescatase de este presente siglo malo. Y esta palabra, que en nuestras Biblias se traduce como siglo, da la idea del mundo actual en movimiento. Se refiere al mundo desde el punto de vista del tiempo y de cambio. Y este sentido toma más fuerza cuando se agrega el adjetivo presente, es el siglo presente. El presente siglo malo, como dice aquí. Cuando el apóstol Pablo hace referencia a este presente siglo malo, se refiere al mundo, a la era transitoria en la que estamos viviendo ahora, que se apresura hacia su fin. Y en esta era, a pesar de todos los placeres y tesoros que podamos encontrar aquí, no hay nada que tenga valor permanente. Esa es la idea que Él quiere dar. Cristo se dio a sí mismo para librarnos de este mundo, no en el sentido de quitarnos físicamente de Él. Nosotros cuando estudiamos Juan 17, hace el mes pasado, habíamos visto que el Señor Jesucristo en su oración dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El propósito, Cristo no se dio para que seamos sacados de este mundo, sino el hecho de librarnos de lo que este mundo ha llegado a ser a causa del pecado y el dolor que abunda en este mundo y las muchas trampas y las muchas dificultades que cada día tenemos que enfrentar, tentaciones, nuestro propio pecado, la lucha en la que vivimos todos los días. El Señor Jesús se entregó para librarnos de estas cosas. El Señor Jesucristo ha muerto para liberarnos de este presente mundo malo, para rescatarnos del poder de Satanás, para protegernos, para proteger a su pueblo del mal de este mundo. Y a su debido tiempo, cuando el Señor venga por segunda vez,
para que poseamos un mundo mejor. Cuando pensaba en esto, me acordaba de Germán, de mi hijo, que él siempre ora cuando le toca orar al mediodía. Y él siempre, al finalizar sus oraciones, él dice: gracias, Jesús, por morir para librarnos del pecado. Él dice: para librarnos del pecado. Y él siempre hace esta oración cuando termina: gracias, Jesús, porque nos salvaste del pecado. Y su oración, aunque él quizás no lo entienda, tiene un profundo significado teológico relacionado con esto que estamos hablando. Cristo, con su muerte y resurrección, nos ha librado del poder del pecado de nosotros. Antes, hermanos, el pecado nos dominaba, el pecado nos llevaba por donde quería. Hacíamos y éramos esclavos del pecado. Nada nos detenía. Pero ahora, aunque el pecado remanente está en nosotros, el pecado no tiene poder sobre nosotros. El pecado no tiene poder sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado su Espíritu para poder luchar contra el pecado. Ya hoy no somos más esclavos del pecado. En contraposición con este mundo, este siglo presente, este presente siglo malo, como dice el texto, está la era gloriosa, la cual será introducida cuando el Señor venga por segunda vez y ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. El rescate de este mundo presente dominado por el mal es algo que se va dando de manera progresiva en los creyentes y no se va a completar hasta que la última trompeta, como dice Apocalipsis, suene. Pero tenemos que saber algo, hermano. Tenemos que tener claridad en algo. Que esa liberación que el Señor está haciendo para nosotros de este presente siglo malo es algo que está siendo llevado a cabo cada vez que un pecador es sacado de las tinieblas. Cada vez que un pecador ve la luz de Jesucristo. Y cada vez que vos estás luchando contra tu pecado y ganás una batalla, es parte de la obra de Cristo en tu vida. Qué precioso es pensar en esto. Y como dice Pablo, que todo esto es acorde y según la voluntad de nuestro Padre. Mis hermanos, estas verdades nos ofrecen a nosotros un profundo consuelo en esta lucha actual en la que vivimos. La batalla en este presente siglo es durísima, hermanos, es difícil. Luchamos y peleamos y batallamos contra nosotros mismos, contra Satanás, contra el mundo que son nuestros enemigos. Y la lucha es sin cuartel, como se dice en términos militares. Pero va a haber un día en que no va a ser más así, hermano. Va a haber un día en que no va a ser más así. Y tenemos esa esperanza de que vamos a tener reposo junto a nuestro Salvador. Y estas palabras del apóstol aquí, inspirada por el Espíritu Santo, nos son dadas para que cobremos ánimo, para que tengamos ánimo, de que si perseveramos hasta el final, vamos a tener esa recompensa. Y nunca, hermano, pierdas la esperanza, nunca pierdas la esperanza en esta batalla. Lucha contra ti mismo, lucha contra el mundo, lucha contra Satanás. Nuestros enemigos ya están vencidos, aún no esperan, pero ya están vencidos por nuestro Señor en la cruz. Pero debemos luchar. ¿Y por qué luchamos? Porque tenemos esperanza. Porque no luchamos en vano, luchamos con esperanza. Y fíjense, hermanos, cómo la palabra del Señor es tan preciosa y este texto es tan hermoso que finalmente Pablo termina, después de decir estas cosas preciosas acerca del Evangelio, acerca de Cristo, acerca de cómo Él nos libró del presente siglo malo, de su obra y de cómo todo esto es de acuerdo a la voluntad del Padre, termina con una doxología en la que Él dice: ¿a quién sea la gloria por los siglos de los siglos? El apóstol prorrumpe en alabanza y adoración a Dios en esta breve doxología final de nuestro pasaje, lo que nos muestra que a pesar de la gran preocupación con la que él afronta este escrito, siempre hay espacio y siempre hay lugar para la esperanza y para adorar a aquel que se merece toda la gloria.
Cuando leí esta doxología y cuando uno, como les decía, se pone a estudiar un pasaje así, y uno lee la doxología y decía, cuando cantamos la doxología al final, ahora tiene mucho más sentido. Imagínense después de una reunión gloriosa en la que estamos alabando al Señor, en que estamos escuchando su palabra, en la que estamos orando, que estamos exaltando su nombre y ver de todo lo que el Señor hace en medio de su pueblo en el culto, y al final cantamos y decimos: a Dios el Padre Celestial sea toda la gloria, a su Hijo. ¿Cómo cobra? Parece una nueva idea en este sentido cuando vemos las doxologías en las Escrituras. Y es inevitable, hermanos, para un creyente, después de ver todo lo que el Señor hace, prorrumpir en alabanza y decir: Señor, a ti sea la gloria. A Cristo, que se entregó a sí mismo para expiar los pecados de su pueblo, porque todo honor es para Él y le son debidos por parte de nosotros. A Dios el Padre también lo menciona, según cuya voluntad y mandato Cristo se entregó a sí mismo. La gloria debe serle dada a Él. El Padre debe ser glorificado, a quien por su amor eterno y su libre favor, en todo lo que Él ha decretado, en todos sus libres propósitos, en su consejo, en su pacto, tan sabiamente dispuso y ordenó las cosas, que su propio Hijo fuera entregado como ofrenda por el pecado, y Cristo debe ser glorificado, porque Él, por su libre y rica gracia y amor, aceptó entregarse a sí mismo. Y se entregó a sí mismo como rescate por su pueblo. Esta atribución que el apóstol Pablo hace de esa gloria a ambos, al Padre, al Hijo, muestra la grandeza de la bendición, del sentimiento de gratitud que Él tiene, de que todos los interesados en escuchar esta carta también puedan tenerlo. Hermanos, para ir terminando y para ir concluyendo, este ambiente de agitación y de turbulencia que se ve durante toda la carta es algo real, es algo que lo vemos desde los primeros versículos y lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Pero también otra cosa que vemos a lo largo de toda la carta es esperanza, y no tenemos que olvidarnos de esto. El apóstol Pablo habla con esperanza, y con la esperanza de que estas reprensiones que él haga pueda hacer entrar en razón a las iglesias de Galacia. La esperanza de Pablo brotaba de un corazón que los ama y brotaba de un profundo amor hacia Dios, como les decía recién. Pablo no confiaba en sí mismo, sino en la obra del Señor en esa iglesia, o en esas iglesias, mejor dicho, para que el Señor purifique a esas iglesias. Pablo reprendió preocupado, pero con esperanza. Y acuérdense, y quiero dejar ese mensaje, porque eso es lo que vemos en estos versículos. Vemos reprensión, vemos un tono agitado, pero vemos esperanza. Y para finalizar, hermanos, quiero dejarles algunas aplicaciones. En este sentido, quiero animarnos a que siempre podamos descansar nosotros en esa esperanza que tenemos en el Señor. Nuestra esperanza, hermanos, no está en los hombres, no está en lo que los hombres hagan. Nuestra esperanza no está en las situaciones y en que las circunstancias van a mejorar. Nuestra esperanza está en el Señor, en todo lo que Él puede hacer. Así como el apóstol, trabajemos en su obra, como él mismo le dice a Timoteo, ahí en 2 Timoteo 4, del 1 al 2, le dice que intes a tiempos y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Hazlo con esperanza, con paciencia, le dice. El que reprende, exhorta, anima, tiene que hacerlo con paciencia, pero paciencia y esperanza de que Dios pueda hacer la obra. Y yo te hago una pregunta, mi hermano, mi hermana, en esta mañana. ¿Estás orando y predicándoles el Evangelio a tus familiares que no conocen al Señor con esperanza? Cuando ves a un hermano débil, angustiado, ¿lo estás animando con esperanza? ¿O simplemente lo animas y decís, eso es lo que se llama cinismo? ¿Sí? Decir, es difícil que te tenga remedio, pero lo voy a animar porque, ahora bueno, vamos a ver si se puede hacer algo.
Eso es cinismo. Y muchas veces caemos en ese cinismo. ¿Lo haces con esperanza cuando animás a un hermano débil? ¿Predicás el evangelio con esperanza? Y mi hermano, yo les tengo que confesar que mis padres, ojalá no vean este video después, y si lo ven no importa, pero mis padres son durísimos. Y yo muchas veces he sido cínico con ellos. Les he predicado el evangelio sin esperanza. Y a veces agitado, a veces ya reprendiéndoles y hablándoles con dureza. Qué gran pecado es predicar el evangelio sin esperanza. Y cuando nos miramos, hermanos, a nosotros mismos, en nuestras debilidades, cuando vemos nuestros pecados, vemos las cosas que hacemos mal, que no salimos del pozo, quizás ese pecado que te está quebrantando, que no lo podés dejar, y orás al Señor, orás con esperanza de que el Señor te pueda cambiar. Orás y ves con esperanza que el Señor te va a hacer crecer y te va a hacer madurar para que lo puedas glorificar mejor. Orás con esperanza de que el que comenzó la buena obra en tu vida la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Pon siempre tu esperanza en Cristo, no la pongas en otra cosa. Así como el apóstol Pablo tenía esperanza cada vez que las iglesias de Galacia podían cambiar. Porque Él es el único poderoso para cambiar vidas. Y hermanos, créanme que Él lo hace. He aquí un vivo ejemplo de que el Señor cambia vidas. Y yo creo que puedo decir lo mismo de cada uno de ustedes. Por otro lado, hermanos, no nos sintamos lejos cuando leemos esta carta y a medida que la estudiamos, no nos sintamos lejos de los Gálatas pensando que somos mejores que ellos, quizás creyendo que nunca vamos a rechazar el Evangelio. No, ese es el espíritu con el que tenemos que acercarnos a esta carta. La apostasía no se da, hermanos, de un día para otro, sino dejando entrar pequeñas cosas a nuestra vida que nos van desviando del camino. Un pecado aquí, otro allá, damos concesiones, vamos rechazando las escrituras de a poquito, comenzamos a dejar de poner en práctica las cosas que la palabra del Señor nos manda y decimos, más adelante voy a volver a esto porque ahora no tengo la madurez para poner en práctica esto y después voy a leer ese pasaje. Así vamos rechazando la palabra de Dios, rechazamos consejos que tienen sabiduría, rechazamos consejos de hermanos, rechazamos el consejo de nuestros pastores y decimos, no creo que el pastor esté tan cierto en lo que dice. Cuidado, hermanos, cuidado. La apostasía se va metiendo de manera sutil, no es algo repentino, no es que yo mañana voy a ir a salir a leer el evangelio, no se da así. Pero cuando nos dimos cuenta, si es que nos damos cuenta, estamos totalmente endurecidos, ya en un estado que no hay vuelta atrás. Yo esta semana, hermanos, me enteré de un triste caso que me sorprendió muchísimo, de un hermano a quien yo había visto que era un oficial de una iglesia. Predicaba, compartía la palabra del Señor, caminaba bien al principio. Y me enteré esta semana, tristemente, de que abandonó a su familia y hoy está en el mundo. Qué triste escuchar eso. Me quedé con la boca abierta. No podía creer. El pecado no da tregua, mis hermanos. Cuidado. El pecado no va a parar hasta destruirte. Y mis hermanos, a veces decimos esto, ¿cómo congeniamos esto con la perseverancia de los santos? Y cómo, hermanos, yo no estoy hablando acá de la perseverancia de los santos. El Señor sabe quiénes son suyos y el Señor lo va a hacer perseverar. Esa es una verdad inamovible. Pero mi hermano, nosotros no sabemos quiénes son los verdaderos creyentes. Y si hay algo que el Nuevo Testamento nos enseña, claramente en el libro de Apocalipsis dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo. Entonces, ¿yo cómo sé que cada uno de ustedes son creyentes? Porque están perseverando, hermano. Eso es como yo noto y como un cristiano nota a otro cristiano, si es cristiano, porque está perseverando. Cuando alguien empieza a alejarse, es una luz. Cuando alguien empieza, es una luz de alerta. Cuando alguien empieza a irse de la comunidad, empieza a dejar de congregarse, es una señal de alarma.
Hermanos, no dejemos de lado la reprensión. Conforme a lo que vimos en el pasaje, la iglesia tiene un papel también fundamental. El Señor pone situaciones y pone personas, ya sean nuestros pastores, nuestros hermanos, que nos exhorten con amor fraternal. Y esto se vuelve más fuerte cuando hay varios hermanos, como sucede en este pasaje, que eran los que estaban con el apóstol Pablo, que están de acuerdo en la reprensión o el consejo que quizás podamos recibir. El Señor puede usar a quien menos te imagines para reprenderte. Y créeme que eso es un gesto de amor, porque el Señor a quien ama, disciplina. Pero por eso, mi hermano y mi hermana, no rechace la reprensión, porque puede ser que esté rechazando a Dios mismo. Qué triste sería eso, ¿verdad? Y comience a caminar sutilmente en un camino que te va a llevar a la ruina. Y finalmente, para los que están aquí, que no conocen al Señor Jesucristo, quiero decirles que hoy puede ser el día en que puedas conocerlo. Todos hemos pecado contra un Dios santo, como aprendíamos hoy en la lectura del catecismo. Todos estamos bajo el efecto de esa caída, todos estamos enemistados con Dios. Y la Escritura nos enseña que no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Estamos en esta enemistad con el Santo, con el Dios Creador de todas las cosas. Y esta enemistad es real. El juicio de Dios viene sobre sus enemigos. Eso es algo que es inminente. El juicio de Dios viene sobre los que le aborrecen, sobre los que lo odian. Pero quiero decirte también que hay esperanza. Hay esperanza. Porque ese mismo Dios del cual quizás sos enemigo hoy, Él envió a su Hijo Jesucristo, quien es Dios, el Hijo de Dios, para que Él reciba el castigo que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario. Si tan solo vos podés reconocer hoy tu condición, sin aferrarte a lo bueno que seas o a lo bueno que crees que sos, si podés reconocer que sos un pecador, creer en el Señor Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y aferrarte a Él y decir, solo Cristo es mi esperanza de que puedo estar en paz con Dios. Eso puede ser tu salvación hoy, porque esa es la salvación. Ese es el evangelio que el apóstol Pablo predicaba y ese es el evangelio que predicamos hoy. Amigo, ven a Cristo para que Él te salve. Mis hermanos, quisiera que oremos y pidamos al Señor que nos ayude a vivir estas cosas que hemos aprendido. Amado Padre, Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder acercarnos a ti. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Tú has sido bueno para con nosotros. Tú nos has hablado a través de ella. Señor, yo te ruego que tu palabra pueda hacer mella en nuestros corazones. Que podamos prestar atención a los consejos claros, a los mandamientos claros que están en ella. Y que esta porción que hemos estudiado hoy, Señor, pueda ser de edificación para mis hermanos y para mi vida. Amado Señor, confiamos en tu amor y en tu gracia para con nosotros. Confiamos en tu misericordia. Y pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de Jesús.